Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Muy bienvenidos a este espacio de formación. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, de parte del Instituto de Formación Vayan al Mundo. Qué bueno que me acompañen aquí en este segmento que tenemos, lo tratamos de hacer cada semana, donde queremos compartir información, cosas de nuestra doctrina, cosas que nos ayude a crecer en nuestra fe católica. Y hablando de la fe católica, eso es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Una introducción a comenzar a hablar a ciertos aspectos de nuestra fe que empezamos el día de hoy y queremos tratar en 2 o 3 más episodios. Así que quédate con nosotros que ya regresamos. Una vez más, muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Bien, el día de hoy queremos tratar de este tema de la fe. Aquí en este instituto de formación que tengo el honor y la gracia de poder establecer, queremos compartir temas de fe. Hay muchos otros canales donde comparten, pues no sé, peleas, controversias. Bueno, quizás a alguien le interese eso, pero para nosotros siempre nuestro propósito es el de crecer en nuestra fe, ser mejores cristianos, conocer más de nuestro Señor, de nuestra Iglesia Católica y el día de hoy conocer más de esta nuestra fe. Así que pues muchísimas gracias por tu preferencia. Yo sé que el día de hoy tenemos muchos canales, muchas cosas por qué escoger. Te doy las gracias por eso y también te recuerdo, no te olvides de darle like a esta entrada donde quiera que la estás viendo. Estamos transmitiendo simultáneamente por varios canales de Facebook, por YouTube, por Twitter. Así que por donde quiera que nos veas, dale like, comparte para que otros hermanos y hermanas también se beneficien de estos temas y gracias por acompañarnos. Bien, 5 segmentos, 5 diferentes cosas, temas sobre la fe que quería compartir contigo el día de hoy. Y te recuerdo, cualquier comentario, cualquier contribución que quieras poner en la ventana de mensajes, con mucho gusto, para que así se vuelva esto también en una conversación. Así que te invito a participar también con tus comentarios. El primer segmento, la primera pregunta que quería compartir, y antes de que se me olvide, el tema que estoy compartiendo viene de un comentario al catecismo del gran filósofo Peter Kraft. Así que la gran mayoría de lo que estoy haciendo es una reflexión sobre sus escritos. Así que si tienes oportunidad o si quieres tener ese libro, lo tengo en inglés, lo conozco en inglés, pero si tú lo quieres buscar, te puedo dar el título, mándame un mensajito. Primer segmento, primera pregunta. ¿Por qué necesitamos fe? En el día de hoy, en esta sociedad moderna, quizás mucha gente no siente esa necesidad, pueda decir, no, yo para qué, yo vivo tranquilo, yo vivo muy bien, no necesitamos la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera pregunta, ¿por qué necesitamos fe? Bueno, necesitamos fe porque esta sociedad, este mundo en el que vivimos, está lleno de muerte. Y nosotros también estamos llenos de eso porque hay que reconocerlo. Cada uno de nosotros algún día va a morir. El país, la nación, la sociedad, los individuos, todos y cada uno de nosotros pasaremos. Todos vamos a morir. Y así como morimos también hay individuos, hay personas, hay incluso naciones que también están empeñadas en matar, en asesinar. Estamos en una sociedad llena de muerte. Nuestro mundo siempre ha sido un mundo que se encuentra en conflicto, se encuentra en guerra consigo mismo, porque siempre ha estado en conflicto, en guerra con Dios. Un autor espiritual norteamericano muy influencial y muy importante que se llama Thomas Merton. Te invito a leer sus escritos. Él nos dice, no estamos en paz con los demás porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Así que así se vuelve esa cadena, esa discordia,
en la que vivimos. Y todo porque no vivimos en paz con Dios. Y así ha sido siempre. Nuestra naturaleza humana no ha evolucionado mucho en ese aspecto. De manera que hoy vivimos en este estado que lo describía en aquel entonces nuestro queridísimo San Juan Pablo II, en una cultura de la muerte. Es la manera en que mencionaba esta situación San Juan Pablo II. Una cultura que mata a los niños antes de nacer, que mata a la infancia también después del nacimiento, con los diferentes abusos que hay, mata a la inocencia, mata a la fidelidad, mata a las familias. Entonces, por eso San Juan Pablo II se refería a este estado, a esta sociedad, como una cultura de la muerte. Y entonces, para nosotros, ¿cuál debe de ser la respuesta a esta cultura de la muerte? Pues para nosotros la respuesta debe ser la fe. La fe católica es la respuesta. Fe en el Dios que quiere estar con nosotros. Fe en el Dios que no nos ha dejado en la oscuridad, sino que se ha revelado como nuestro Creador. Este Dios quien por su amor nos diseñó, nos hizo para una vida de amor. Nos hizo por amor y nos llama a amar. Era algo también que siempre nos enseñaba San Juan Pablo II. Y Él nos diseñó entonces para una vida de amor, tanto en este mundo como en el próximo, en el cielo. Vivir en comunión con Dios es nuestra esperanza. Entonces el llamado para nosotros, la respuesta para nosotros es la fe. Fe en Dios, fe en el Evangelio, fe en la buena nueva de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, quien descendió del cielo para morir por nosotros en la cruz, para salvarnos del pecado y para resucitarnos de la tumba, para salvarnos de la muerte. Nuestra respuesta es fe en la iglesia, esta iglesia que Jesucristo nos dejó como su cuerpo místico, como su cuerpo visible aquí en la tierra, facultado, empoderado por su Espíritu, y Él nos mandó, nos autorizó para enseñar en su nombre. Hacia el final del Evangelio de Mateo, en esa gran comisión nos dice Jesús: vayan y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, nuestro Señor nos ha autorizado a enseñar en su nombre, con su autoridad. Nos invita a creer en la verdad de su Evangelio. Nos invita a vivir la verdad de su amor para celebrar estos sacramentos que nos ha dado como testimonio de su presencia. Por eso nuestra respuesta es fe en la iglesia. Esta iglesia que es nuestra única luz segura en este mundo que es hermoso, pero a la vez es roto, está distorsionado, está herido. Esta fe es nuestra respuesta, nuestro antídoto en contra del miedo, porque en el fondo todos sentimos una cierta medida de miedo. Miedo al sufrimiento, miedo a la muerte, miedo a ser juzgados por Dios, miedo a lo desconocido, a la debilidad, miedo a que nuestras vidas se salgan del control o a que no seamos entendidos, a que seamos rechazados. Todos estos tipos de miedo. Y si nos ponemos a pensar, pecamos en parte por este miedo, porque tememos. Somos a veces, con este miedo nos volvemos cobardes a abrirnos a Dios, a abrirnos a los demás, a vivir en esta intimidad. Por eso la respuesta, hermanos y hermanas, debe ser la fe. Porque la fe expulsa el miedo de nuestras vidas, así como la luz expulsa la oscuridad. Y Dios ha brillado su luz en nuestro mundo. Y Dios es más fuerte que la oscuridad. Y todos sabemos para nosotros que esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el primer
segmento. ¿Por qué la fe? Porque necesitamos la fe. Porque esa es nuestra respuesta a esta cultura de la muerte. Porque la fe en Jesucristo es la luz que nos trae en este mundo que vive en la oscuridad. Una segunda pregunta, un segundo segmento en este tema inicial sobre la fe. ¿Qué papel tiene la fe en la religión? El papel de la fe en la religión. La palabra religión, hay que saber nuestros términos para saber lo que estamos hablando, proviene de un término latín que es religare y que significa relación con Dios. Esto significa la palabra religión, estar en relación. Y todas las religiones, la que tú quieras escoger, tiene tres aspectos, toda religión, que lo podemos separar en esos tres aspectos. El credo, su código y su culto. Credo, código, culto. De otra manera que lo podemos decir son las palabras, las obras y la adoración. Otra manera todavía de tratar de estas tres separaciones que cada religión tiene es la teología, la moralidad y la liturgia. Para que nos entiendas, este tema son esas tres maneras, esos tres aspectos que toda religión tiene. Por eso, cuando nos dedicamos a estudiar la religión católica, hay también tres partes de todo este estudio de la religión católica. Lo que creemos, la teología, el credo, la moralidad, que es la manera en que vivimos, y por último, esa liturgia, ese culto es cómo adoramos a Dios. Entonces, si tú eres una persona que busca aprender más de Dios, yo que trabajo en la formación, siempre me encuentro con hermanos que pretenden saber más de Dios, quieren crecer, quieren estudiar más. Estas son las tres áreas en que nosotros podemos aprender y que debemos de abarcar. Lo que creemos, cómo vivir, nuestra respuesta y cómo adorar a Dios. Y de hecho, para que lo puedas comprobar, si tú te fijas en el índice, en el contenido del catecismo, estas tres partes también están presentes en el catecismo de la iglesia, con una variación, porque el catecismo divide la tercera parte en dos, la adoración pública y la oración privada. Por eso en el catecismo, si tú te fijas, hay 4 pilares, son 4 las partes, pero es lo mismo que estamos tratando aquí. Todo para nosotros en la religión proviene de la fe. Vamos a explicarlo usando esta división, estas tres partes. El credo es un resumen de la fe. La segunda parte, la moralidad, es cómo vivir la fe. Y finalmente, la liturgia es la celebración de la fe. Y la oración, si lo queremos separar como lo hace el catecismo, pues la oración es lo que hace la fe. Es ahí de donde nace nuestra fe. Nuestra fe católica se puede resumir en el credo de los apóstoles, que contiene esos 12 pronunciamientos que tradicionalmente se le atribuyen uno a cada apóstol. No es necesariamente es el caso, pero tradicionalmente ese era el entendimiento. Ahí está nuestra fe resumida en el credo de los apóstoles. La moral católica se resume ¿en dónde? En los 10 mandamientos. Nuestra liturgia, el culto, se resume en la misa. Y la oración católica se resume ¿en qué? Pues en esa oración que nuestro Señor nos enseñó, en esas 7 peticiones de el Padre Nuestro. El credo de los apóstoles es la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. El credo nos dice, nos especifica lo que creemos cuando nosotros seguimos esas enseñanzas de Jesús. Los 10 mandamientos nos dictan la forma de obedecer a esos 2 grandes mandamientos de Jesucristo: amar a Dios y amar al prójimo. Y la misa hace que Jesucristo esté realmente presente. Mientras que la oración del Señor, ese Padre Nuestro, es la respuesta de Cristo a ese pedido, esa súplica de sus discípulos cuando le piden: enséñanos a orar. Por eso, si lo vemos de esta manera,
Toda la fe católica se resume en Cristo. Tenemos una fe que es cristocéntrica. Por eso yo siempre, cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, cuando voy a dar temas, siempre les recuerdo a los hermanos y hermanas, sea que sea el ministerio que estamos haciendo, debemos de preocuparnos porque lo que estemos haciendo sea cristocéntrico, es que Cristo esté en el centro. Y si nos ponemos a buscar y no podemos encontrar a Cristo en el centro de lo que hacemos, pues hay que cambiar lo que estamos haciendo, hay que cambiar el rumbo, porque no estamos teniendo a Cristo como centro. Muy bien. Un tercer tema, un tercer aspecto, un tercer segmento. La diferencia entre el acto de nuestra fe, el acto de fe, y el objeto de la fe. El problema aquí está en el uso de la palabra fe, porque usamos esta palabra fe tanto en el creer, el acto de la fe, como el contenido, el objeto de la fe, lo que creemos. ¿Okay? Entonces hay que saber distinguir esto para poder saber qué queremos decir cuando estamos hablando de fe. Podemos distinguir, como les digo, por un lado, el acto del ser humano, de la fe, que tiene como objetivo Dios, el objeto divino de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra creencia, distinguida del contenido de esta misma fe. El acto de creer y el contenido. El acto de fe es nuestro, es algo humano, es nuestra elección, es nuestro decir sí, es nuestro creer o no creer. ¿Y para qué creemos? ¿Para creer qué? Pues creemos, hermanos y hermanas, lo que Dios nos ha revelado, la revelación divina. Y esto es el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra fe. No solo creemos simplemente por creer, sino que le creemos a Dios. Y no le creemos solamente a un Dios cualquiera, no. Creemos en el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo enseña, tal como nos lo revela la Iglesia Católica, las Escrituras y también nuestros credos. El Catecismo describe el acto de fe de esta manera. La fe es un acto personal, la respuesta libre de la persona humana a la iniciativa de Dios que se revela a sí mismo. Esto lo pueden verificar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 166. La fe es una respuesta a los datos, o sea, a lo que Dios nos ha dado, a lo que se nos ha dado divinamente. Y reconociendo, esta palabra dato significa cosas dadas, viene con ese mismo origen de dar, datos. Es decir, esta fe es una respuesta a la revelación divina. La fe no es un sentimiento que trabajamos dentro de nosotros mismos. Muchas veces caemos en el error de dejarnos llevar por un sentimentalismo en la fe. Pero la fe no es un sentimiento. La fe tiene tantos datos, tiene datos como la ciencia. Pero los datos de la fe no son el tipo de cosas que un científico puede descubrir, que se puede comprobar o que se puede comprender. Dios no cabe en un experimento, en un tubo de ensayo, en un laboratorio. Dios no es visible a los ojos. Solo es visible, solo se le puede aproximarse esa mente cuando uno es sabio y por ese corazón, el corazón de alguien que es santo, alguien que cree en Dios. Así que estamos haciendo este tema, desarrollando un poco, hablando un poco sobre nuestra fe, un cuarto segmento de este tema. Fe, la relación entre fe y el credo. Nosotros en la iglesia tenemos este resumen de nuestra fe en diferentes credos que usamos. Tenemos principalmente, hay muchísimos más, pero principalmente usamos en la iglesia el credo de los apóstoles que mencionamos, el credo también niceno o niceno-constantinopolitano, que es el que usualmente usamos en la misa, y a veces también profesamos nuestra fe a manera de preguntas y respuestas, por ejemplo, en el ritual del bautismo. Entonces la iglesia pues siempre ha resumido
el contenido, el objeto de nuestra fe, lo que la iglesia cree, siempre lo ha resumido ella en sus credos, especialmente en este primero, en este más básico de los credos que mencionamos, que es el credo de los apóstoles. Y ese es el credo que recitamos al comienzo de cada rosario, así como también ya mencionamos el credo niceno, que es el que recitamos todos los domingos en misa. Y se les llama credos porque comienzan con esa palabra credo, que viene del latín yo creo, yo creo. Y hay que reconocer, el objetivo final de nuestra fe no son los credos, sino Dios. Los credos nos definen lo que creemos acerca de Dios. Los credos no definen a Dios mismo. Dios no se puede definir. Pero sí nos dice, por ejemplo, el catecismo, que no creemos en las fórmulas, sino en esas realidades que las fórmulas expresan. Lo puedes verificar en el numeral 170 del Catecismo de la Iglesia Católica. El gran teólogo de nuestra iglesia, Santo Tomás de Aquino, nos dice: el acto de fe del creyente no termina en proposiciones, sino en realidades. Los credos, piénsalo tú de esta manera, son como mapas que nos trazan la ruta a seguir. Estos mapas, estos credos son necesarios, pero no son suficientes. El ver un mapa no es sustituto de vivir el viaje, de vivir las vacaciones. Sí, es necesario el mapa para llegar al destino, pero no es un sustituto. Y nos recuerda el catecismo. Entonces, la fe es ante todo una adhesión personal, o sea, unirse personalmente el hombre a Dios, numeral 150. Y es al mismo tiempo, nos recuerda el catecismo, un asentimiento, o sea, un dar sí, libremente a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Entonces la fe son esos dos aspectos que hemos estado mencionando. El decir sí y el asentimiento a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Creemos en todas las verdades que Dios nos ha revelado, que se resumen en los credos, y por eso creemos en un Dios que, nos dicen las Escrituras, no puede engañar ni puede ser engañado. Ahí queda este tema. Ahora, como último segmento de este video de formación que queremos compartir con ustedes, es hablar un poco de la tradición, la sagrada tradición. Lo que la iglesia nos enseña y que, como acabamos de ver, se resume en sus credos, pues no se lo inventó la iglesia. Esto fue lo que recibimos de nuestro Maestro. Esto fue lo que nos transmitió Jesucristo, Dios encarnado. Por eso a esta tradición le llamamos sagrada tradición. Sagrada porque viene de Dios, no viene de un simple hombre, un maestro. Se le llama sagrada porque viene de Dios y se le llama tradición porque se transmitió. La palabra, de hecho, tradición significa eso, transmitida, transmisión. Hermanos y hermanas, la iglesia nos da en esta tradición, en esta sagrada tradición, así como una madre, la iglesia madre y maestra, como una madre que le da, quizás ha sido tu experiencia, le da a un niño ropa que ya ha sido usada por muchos hermanos y hermanas mayores. Pero a diferencia de un vestido terrenal, esta vestimenta, esta ropa que nos da la iglesia es indestructible. No está hecha de una tela común y corriente. Está hecha de verdad, de la verdad. Fue inventada por Dios, no por el hombre. Por eso la sagrada tradición, y usualmente ese término de la sagrada tradición lo escribimos con T mayúscula para distinguirlo de las tradiciones humanas. Esta sagrada tradición es parte del depósito de la fe, que también incluye las sagradas escrituras. Se compone de estos datos de la iglesia que nos lo dio nuestro Señor. Y esta tradición tiene autoridad, es autoritativa, porque Cristo autorizó a sus apóstoles para enseñar con su propia autoridad. Y estos apóstoles, a la vez, después de que Jesucristo ascendió al cielo,
dejaron a otros hombres, a otros obispos como sucesores, con esta misma autoridad de Cristo que Él les había dado. Y a la vez les ordenaron y autorizaron sucesores. En este proceso que nosotros llamamos sucesión apostólica, que es ese enlace, que es ese vínculo histórico entre la Iglesia Católica en nuestros días, hoy en día, que nos lleva hasta Jesucristo mismo. La Iglesia siempre ha sido, es y siempre va a ser fiel a su depósito de la fe, que es la suma de estos datos. La Iglesia no es autora, no es editora, no es inventora, sino que es mensajera, es como un cartero que simplemente lleva ese mensaje. Y este mensaje, esta carta, viene de Dios, es algo sagrado. Por eso, para nosotros, hermanos y hermanas, tú te has dado cuenta en las noticias que muchas veces salen grupos, salen personas que le mandan que la iglesia cambie esta doctrina u otra. No, por eso la iglesia siempre dice que ella no tiene la autoridad para cambiar o eliminar ninguna parte de esta sagrada doctrina, sin importar a quién le caiga mal, sin importar que se vuelva impopular, sin importar que todo el mundo pida que se cambie. Por eso, hermanos y hermanas, tú lo sabes bien, la iglesia no puede aprobar cosas como la fornicación, como el divorcio, el aborto, la anticoncepción, etcétera, etcétera. Todos esos temas. La iglesia no lo puede cambiar. Esto no significa que la comprensión de la fe no pueda cambiar. Esto evoluciona, esto cambia constantemente, pero es un crecimiento orgánico, es un crecimiento interno, como un organismo vivo, no alterándolo, no añadiendo, construyendo desde afuera, como una máquina, como una fábrica, como una filosofía, como un sistema político. No. La iglesia, en su teología, en su estudio teológico, puede explorar más, puede explicar, puede interpretar ese depósito original de la fe, extrayendo cada vez más ese propio significado interno, aplicándolos a los tiempos que cambian. Y este es el sentido en que cambia, ampliándolo, pero no quitándole, no encogiendo, no. La iglesia no puede conformarse a las demandas del mundo, porque porque nosotros dentro de la iglesia obedecemos a una autoridad superior. Los datos importantes de este depósito de fe están contenidos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, pero tú ya lo sabes, la Biblia no contiene todos los datos de la fe, pero contiene sí, ciertamente, lo que es necesario para nuestra salvación. Quería tomar un momento para agradecer a todas las personas que nos mandan saludos a través de los diferentes canales, hermana Rocío, Lucas, que siempre nos acompaña, Maite, hermana Elita también, un saludo. Qué bueno que nos acompaña, sé que es una hermana que le gusta mucho también el estudio. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Así que es el primero de estos temas en el que quería comenzar a tratar de nuestra fe, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están viendo este video que quieren comenzar en esta jornada, en este camino de saber más de Dios y no saber más simplemente con el propósito de saber, sino que con el propósito de mientras más conoce uno de Dios, más razones tenemos para amarle. Así que voy a compartir un par de temas más sobre la fe para tener bien fundamentado qué es la fe. Ya a manera de resumen, hablamos el día de hoy, primero que nada hablamos de lo que es la necesidad de tener la fe el día de hoy. Hablamos de este mundo en que vivimos, que es un mundo, una cultura de la muerte, y la fe es esa luz de Jesucristo que hace a un lado la oscuridad del mundo. Hablamos también en el segundo tema, hablamos también, entre otras cosas, de la fe, en el hecho de que cómo juega el papel de la fe y la religión. Hablamos de
el origen de la palabra religión, que significa relación con Dios. Hablamos de esas tres partes de todo estudio de nuestra fe católica, que es el credo, la moralidad y la liturgia. Son esas tres partes que en el catecismo se convierten en 4 al separar el culto y externo a la oración interna. Hablamos también el día de hoy de la diferencia entre el acto de fe, o sea, el acto humano de creer, y el objeto de la fe. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este segmento el día de hoy. Les recuerdo que si me están viendo en vivo o si ven este video después, no se olviden de darle like y de compartirlo para que otras personas, otros hermanos más en sus redes también se beneficien. Y pueden encontrar este y todos los videos en nuestro canal de YouTube, vayanalmundo.tv, o todos los demás cursos y mensajes que tenemos en nuestro sitio web, vayanalmundo.org. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.